Ha llegado el momento de presentarte este espacio bíblico. Continuamos con la Biblia, continuamos con el libro de Hechos. Llegamos al capítulo 9, conversión de Saulo. De Saulo a Pablo, así lo hemos titulado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo al instante le dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temoroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz que decía y no ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Estuvieron 3 días. Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. De acuerdo a las estadísticas de diferentes instituciones, aproximadamente el 33% de la población mundial es considerada cristiana. Y se considera como tal, por ejemplo, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, incluso también a los católicos y a otras denominaciones que comparten sus creencias de la Biblia. Muchas de las personas que hoy profesan ser cristianos lo dicen ser porque nacieron en un hogar que compartía esa creencia, o porque les fue heredado, o porque un día se levantaron de la mano obedeciendo un llamado que un predicador, o porque llegaron a la conclusión de que ese era el mejor camino que había que tomar. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? En las páginas del Nuevo Testamento podemos encontrar que durante los días de la Iglesia primitiva, todos los llamados cristianos llegaban a serlo por la conversión y por el apóstol Pablo. Y ese es un ejemplo. Por tanto, todos debemos cuestionarnos si realmente somos cristianos por conversión o por tradición. Por eso en este día queremos mencionarte cuál es, a nuestro parecer, cuál es la verdadera conversión. En primer lugar, sin una conversión se vive en una mentira. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Este es el testimonio de Pablo, Hechos 26, versos del 4 al 5. Aquí encontramos a un hombre que desde su juventud vivió de acuerdo a los principios de una de las sectas más estrictas en Israel, los fariseos. Convencido que había encontrado el mejor y único medio para servirle a Dios, estaba encaminado a un destino de condenación al perseguir a los seguidores de Jesús. Les consideraban herejes. Yo ciertamente había creído mi deber hacer buenas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Testimonio de Pablo. Hechos capítulo 26, versos del 9 al 11. ¿Cuántas personas viven engañadas como lo estaba Pablo? En todo el mundo. Algunos viven una religión falsa, creyendo estar cerca de Dios, están lejos de lo que creen. Otros no miden las consecuencias de sus pecados, creen que no necesitan el perdón de Dios, se deleitan en el mundo siguiendo su propio camino, sin saber que van a ese camino de condenación, como dice la palabra. El apóstol Pablo habló de lo engañoso que es el pecado y cómo éste toma ventaja de los mandamientos de la ley para condenar al hombre. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó
y por él me mató. Romanos capítulo 7, verso 11. De igual forma, el corazón del hombre es muy engañoso, a tal punto que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos tal y como lo declara la Escritura, porque aunque parezca bien a nuestra opinión, no necesariamente sea así delante de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo que encontramos en Jeremías capítulo 17, verso 9. Por tanto, debemos tener el sumo cuidado de no encontrarnos viviendo en el error. Pablo pertenecía a una religión estricta que demandaba vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Creía que hacía la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. De igual forma, el hombre sin Cristo está perdido, y necesitamos tú y yo convertirnos verdaderamente a Dios, tal y como le sucedió a Pablo. Este es el primer punto. Sin una conversión, se vive una mentira. El segundo punto. El encuentro con Cristo. Ese es el paso a la verdadera conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es el testimonio de Pablo. Hechos capítulo 26, versos del 12 al 15. Para que el hombre pueda convertirse de su vida de pecado a Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesús. En el relato bíblico, Pablo lo está relatando y está dando testimonio. Posiblemente Jesús no se revela a todos en la misma forma. Generalmente lo hace a través de la exposición de su palabra o incluso a través de las manos de los pastores. Imposición de manos, ¿no? Pablo comprendió que vivía equivocado, siguiendo una religión que no lo salvaría y que Jesús era el único camino de salvación. Él lo comprendió y obedeció al llamado que Cristo le hacía, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26, 19. Continúa Pablo con su testimonio. Para poder experimentar una verdadera conversión a Dios necesitamos obedecer a la palabra de Dios que enseña que fuera de Cristo no hay salvación. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice Hechos capítulo 4, verso 2. Y esto nos tiene que conducir a un verdadero arrepentimiento. Sin un verdadero arrepentimiento no habrá jamás una conversión genuina. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, verso 19. El arrepentimiento verdadero lleva a la persona a reconocer su pecado. Produce un cambio de pensamientos, un cambio de actitudes, de sentimientos. Es un giro de 180 grados por completo. Este es el encuentro con Cristo, el paso a la verdadera conversión. El tercer paso, la evidencia de la verdadera conversión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y también a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es el testimonio de Pablo. Hechos 26, versos del 19 al 20. La evidencia de una verdadera conversión es la completa obediencia a la palabra de Dios. Es el abandonar la vieja vida y seguir a Cristo Jesús. Pablo fue un ejemplo de ello. Desde su encuentro con Jesús, obedeció sus órdenes y se dedicó a proclamar esta verdad divina y a conducir a otros al camino de la salvación. Nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no ha experimentado la conversión. Y esto no viene por pertenecer a una religión o seguir lo que creemos que es lo mejor, sino de reconocer nuestro pecado, reconocer la necesidad que tenemos de Dios y de arrepentirnos para comenzar a llevar una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Seguro que este versículo tú lo tienes subrayado en tu Biblia, o lo tienes a lo mejor en un papel, o te lo han compartido en la iglesia. Todos nosotros recordamos de dónde Jesús nos sacó. Aún con nuestros pecados, nuestros fallos,
el estar lejos del camino que Él tenía para cada uno de nosotros, Él tuvo la misericordia y la gentileza de enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Debemos recordar que una vez le aceptamos, ocurren cambios fundamentales en nuestra vida. Dejamos atrás una vida de pecado. Eso es lo primero. Somos nueva criatura y comenzamos una nueva vida. Eso segundo. Y lo hacemos como hijos de Dios. Y entendemos mejor estos conceptos estudiando la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú le dedicas tiempo al Señor, empieza tu crecimiento espiritual. Pablo, como pudimos ver, era una persona que había cometido muchos pecados, que le había ocasionado muchos dolores de cabeza a la iglesia. Una vez él reconoce a Jesús como su Salvador, vemos como su vida es transformada y que a pesar de las circunstancias que tuvo, sigue adelante con los planes de Dios que tenía para él. Asimismo debemos hacer nosotros. Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos trajo a su luz. Y seguramente puede que nuestra vida pasada aún nos persiga. Puede que alguna vez hemos pensado, yo estaba mejor en esa antigua manera de vivir, echo de menos lo que hacía antes, seguramente. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo dice Lucas, capítulo 9, verso 23. Así como Pablo tuvo una transformación total, nosotros también somos transformados, ya que somos instrumentos escogidos por Dios para proclamar el Evangelio de Dios. Es común escuchar: yo no soy malo, no robo, respeto a mis hermanos, voy al culto de los domingos, voy a la misa. Sin embargo, esto no es suficiente, pues hemos sido llamados no a ser buenos, sino a ser santos. Y la santidad está fundada no en nuestras buenas obras, sino en un encuentro transformador por Dios. Pablo, como él mismo lo ha dicho y como hemos visto en su testimonio, era un hombre bueno, entre comillas, observante de la ley. Sin embargo, hasta que en Damasco se encontró personalmente con el Señor, solo hasta entonces, su vida se transformó radicalmente. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos un Damasco en nuestra vida. Es decir, un momento en nuestra vida que sirve como parte de aguas, donde tenemos que caernos del caballo y empezar de nuevo. El momento donde reconoces a Jesús como Salvador. Antes yo era del mundo, pero ahora pertenezco a Cristo. Y es fácil saber si se ha tenido este encuentro. Si lo has tenido, compártelo con los demás. Radio Solidaria, una radio comprometida.